Es un gran placer para la Fundación Libertad y para la Fundación Internacional para la Libertad tener la posibilidad de ofrecerles a ustedes un público selecto que ha sido escogido por invitación esta videoconferencia donde vamos a tener a tres grandes luchadores de la libertad y la democracia. Empiezo por ella, es nuestra gran heroína venezolana y latinoamericana, la queridísima María Corina Machado, que está allí dando, sí, un aplauso, se lo merece, dando esa pelea formidable con toda su valentía. La verdad que a nosotros nos honra que Corina forma parte de nuestras huestes, estuvo incluso aquí en Rosario en ocasión del 25 aniversario, y está allí al pie del cañón dando la batalla. Luego el presidente Jorge Tuto Quiroga, otro queridísimo amigo, también allí en su Bolivia natal dando la pelea. Ellos lograron algo que parecía imposible, que fue que termine esa suerte de unicato de Evo Morales. Ojalá se consolide la democracia allí en Bolivia, y Jorge Tuto, nuestro querido Tuto, tiene ahí un rol importantísimo. Y por último, otro gran amigo, otro gran héroe de nuestras ideas, Guillermo Lasso, empresario, un hombre que empezó muy de abajo. Hay que escucharlo contar su historia. Algún día tendrá que estar escrita y difundida de cómo empezó de abajo. Bueno, se convirtió en uno de los empresarios más grandes de Ecuador, pero su compromiso lo llevó a meterse en la política, fue candidato a presidente, le birlaron la presidencia en la última elección, pero estamos seguros que en la próxima, que dentro de un tiempo, dentro de algunos meses, vamos a ir ahí a Quito a acompañar a Guillermo cuando asuma la presidencia de Ecuador. Y por cierto, tenemos un expresidente y tenemos tres probables futuros presidentes, porque Guillermo Lasso, yo creo que lo va a hacer casi con seguridad. Tuto está ahí dando la pelea en Bolivia, ojalá para bien de Bolivia él pueda tener un rol clave en el futuro. Y María Corina, ¿qué decir de María Corina, ¿no? Cuando finalmente termine esa dictadura, creo que vamos a ser muchos los que vamos a ir corriendo cuando haya finalmente elecciones libres en ese querido país. Vamos a ser muchos los que vamos a ir corriendo a pintar paredes y a pegar afiches para que Corina sea presidenta de Venezuela. Bueno, bienvenidos todos, bienvenidos Corina, bienvenido Tuto, bienvenido Guillermo. Si les parece, les voy a dar la palabra. Vamos a empezar por nuestra dama, por nuestra heroica dama, por Corina, luego Tuto y luego Guillermo. Les hemos pedido que hablen cada uno 8 o 10 minutos, y luego haremos un diálogo. A los que quieran preguntar o comentar, por favor, hacerlo a través del chat. Bienvenido nuevamente y te escuchamos, Corina. Bueno, muchísimas gracias, Gerardo. Para mí es un honor enorme, como siempre, poder compartir contigo, con la Fundación Libertad, con la Fundación Internacional para la Libertad y, por supuesto, con Tuto y con Guillermo, que además de ser grandes amigos, son latinoamericanos grandes, son visionarios. Su vida, su trayectoria es la demostración de que en esta región hay gente, hay individuos de Estado, pero además comprometidos con sus respectivos países, pero con conciencia, digamos, regional, hemisférica, mundial y también histórica. Y yo creo que por ahí quiero arrancar. Estamos enfrentando quizás el momento más crucial en la historia de América Latina, sin lugar a duda en la de Venezuela, en el sentido que estamos frente a una encrucijada. Hacia dónde va nuestra región, si hacemos las cosas bien o si erramos en estos momentos. Y hay muchísimas, digamos, variables, fuerzas que están convergiendo, pero yo siento que gracias a la labor de ciudadanos como los que hoy nos acompañan y, por supuesto, de voces como la tuya, Gerardo, y tantos otros, ciudadanos de este hemisferio, hemos aprendido grandes lecciones. Y yo quisiera concentrarme en tres grandes lecciones del momento que vivimos y que nos da la oportunidad que esta encrucijada efectivamente se transforme en la erradicación del totalitarismo, del populismo, el estatismo, la pobreza y la violencia en nuestro hemisferio.
y obviamente en el caso de Venezuela, debo decir, de un sistema criminal y de mafias. Yo creo que la primera lección tiene que ver con eso, entender cuál es la naturaleza real del enemigo, de la fuerza que hoy estamos enfrentando para la región. Y allí hay dos elementos, su carácter criminal y su carácter transnacional. Esto es algo que durante muchos años no se ha querido entender, no se ha querido ver. Es decir, hablar de que en América Latina hay algunos regímenes, bueno, más o menos autoritarios, y en algunos casos como Nicaragua o Venezuela o hasta hace poco Bolivia eran dictaduras. Eso es un gravísimo error y eso es lo que nos ha llevado a fracasar en el intento de desarticular toda esta estructura criminal. Nosotros estamos hablando de que en América Latina hay un peligro inminente que ya se ha desplegado, que tiene como fachada grupos o plataformas como el Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla, que quieren darle un carácter, digamos, ideológico a su lucha, pero que tiene por detrás toda una estructura con tentáculos que vienen del mundo entero y que son state y non-state actors, que están realmente operando. Y en el caso de Venezuela han ocupado nuestras instituciones, nuestros recursos y nuestro territorio. Y sobre esto voy a elaborar un poquito más adelante. Ahora, la segunda gran lección es, si cada uno busca cómo protegerse, digo, cada uno de los países, a sí mismo, y cree que puede resolver su problema aislado de esta amenaza continental, pues bueno, irán cayendo uno tras otro. Estos regímenes criminales no son contenibles dentro de las fronteras. Mucha gente ve el caso cubano y dice, bueno, ahí se mantuvo, y de alguna manera no irradió durante décadas al resto de América Latina. Bueno, aquí vemos hoy Venezuela es un testimonio trágico de lo que pasa cuando se mantiene un sistema totalitario y destructivo y comunista, como el caso cubano. Pero Venezuela tiene una realidad, Venezuela tiene una frontera sumamente porosa, es imposible pretender que estas actividades se van a permanecer dentro de digamos, nuestro territorio, y además las tecnologías de hoy en día y la movilidad que hoy en día nos da cuenta de cómo es simplemente imposible evitar este tipo de efectos. Y pongo el ejemplo del año pasado, donde vimos que hasta Chile, pasando por Colombia, obviamente, por Ecuador, por Perú, llegó la influencia y la intervención directa de cubanos y chavistas que buscaron y siguen pretendiendo desestabilizar las democracias liberales del hemisferio. Y algunos dirán, bueno, pero es que hemos avanzado, mira el caso de Uruguay, lo que se logró con Brasil, bueno, y también se ha retrocedido, y veamos el caso de Argentina, veamos el caso de México, y obviamente todos estamos muy preocupados por Colombia y por Brasil en esta hora. Así que si no logramos construir en conjunto una aproximación hemisférica, porque tiene que ver con la seguridad hemisférica y la seguridad nacional de cada uno de estos estados. O sea, no solo se trata de parar el sufrimiento en Venezuela, sino cómo se evita que este sistema criminal siga afectando y expandiéndose al resto de la región. Y la tercera lección es cómo se desmantelan estos sistemas. Además de, como digo, el primer punto es entender su verdadera naturaleza, la segunda, entender dónde están los aliados y actuar como tal, y hay una gran coalición, debo decir, para defender los valores de Occidente, las democracias occidentales. La tercera, bueno, cómo se aplica esto, cómo funciona. Este régimen, en primer lugar, estamos librando un conflicto no convencional. Hay mucha gente que le da mucho miedo a estos términos. Guerra no convencional. Pues bueno, señores, hay que asumirlo. Esto es una guerra no convencional. Las guerras no convencionales o de última generación se libran en múltiples planos y desde luego una perspectiva no convencional. En este tipo de conflicto entra en juego desde luego todas las dimensiones geopolíticas, la policía internacional, la justicia internacional, los mercados globales, todo el plano del ciberespacio, de inteligencia y desde luego la opinión pública, que es quizás el plano donde fundamentalmente se gana o se pierde, porque
afecta directamente, digamos, la psicología, la psiquis, la mente, los corazones y el espíritu de quienes estamos luchando. Y en ese sentido hay que decirlo, la experiencia cubana del comunismo y el socialismo mundial ha sido muy hábil para imponer sus narrativas. Hoy en día el régimen de Nicolás Maduro, insisto, un régimen criminal terrorista, porque en Venezuela ha convergido dos sistemas, el crimen organizado internacional y el terrorismo internacional. Algo que los académicos decían que no iba a ocurrir o que no había ocurrido antes. Aquí ha pasado. Estas dos estructuras han encontrado una cantidad de servicios logísticos en territorio venezolano. Lo más grave de todo es que estos servicios los provee el propio Estado venezolano, desde servicios de identidad, servicios de movilidad, servicios jurídicos, es decir, estas estructuras se han compenetrado tanto que yo digo que en Venezuela el Estado es la mafia o la mafia es el Estado. Ahora, ¿qué le queda a Maduro producto de las acciones internacionales que han comenzado a desplegarse después de muchos años de que la sociedad venezolana lo estuvimos demandando? Maduro se sostiene sobre tres pilares, es lo que le queda. El sistema de represión, el sistema de propaganda y el sistema de financiamiento criminal. Esos son, digamos, los tres pilares que le quedan. En el último, el sistema de financiamiento criminal, porque las fuentes lícitas ya no existen, ellos mismos destruyeron PDVSA y destruyeron nuestra capacidad productiva y arruinaron el sector productivo venezolano. Las fuentes fundamentales de las cuales se proveen son la droga, el narcotráfico, el contrabando de combustible y la explotación ilegal de minerales, fundamentalmente oro, pero también coltán y otros minerales asociados. Entonces, esta acción internacional que hemos visto finalmente, digamos, arreciar en estas últimas semanas, que ha tenido dos hitos claves. Uno, el 26 de marzo, cuando el fiscal general de los Estados Unidos anunció o hizo públicos 16 indictments o imputaciones a toda la alta jerarquía del régimen, incluyendo a Nicolás Maduro, incluyendo a Diosdado Cabello, incluyendo al ministro de la Defensa. Ahí que está diciendo, todas estas figuras están acusadas de terrorismo y narcotráfico. Es decir, es la prueba del Estado criminal que durante tanto tiempo alertamos que se estaba configurando. Ese es un hito. El otro hito, obviamente, es el anuncio de la operación antinarcóticos, encabezada por los Estados Unidos, pero con 22 países, que pone esta lucha en el marco correcto. Es decir, estamos enfrentando un sistema criminal, hay que tratarlos como tal. Y para que un criminal reaccione, tienes que plantarte y presentarte con una amenaza real de fuerza superior a la fuerza que los atan sus mecanismos criminales y sus grupos mafiosos. Entonces, hay que construir una amenaza real, hay que avanzar en esta política. Las sanciones sí funcionan y aquellos que están diciendo mundialmente que por culpa de las sanciones Venezuela está pasando hambre o en Venezuela no hay combustible, bueno, yo les recuerdo que hay países como Siria o como Irán que están sancionados y tienen gasolina. Es decir, una capacidad de refinación de más de $1 millón que tiene Venezuela está en ruinas, no produce un barril de gasolina desde el mes de noviembre y es producto de la corrupción y el saqueo que estos criminales han realizado. No es culpa de las sanciones sí funcionan, porque las sanciones provocan quiebres internos, delaciones, deserciones, información muy valiosa sobre las estructuras criminales y producto de esa escasez de recursos empezamos a ver el enfrentamiento entre estos grupos que hoy se está dando en todo el territorio venezolano. Entonces, ya para concluir, quiero decirles que estamos viviendo una hora tremendamente oscura. Obviamente los totalitarismos utilizan fenómenos emergentes, como en este caso la pandemia, para aferrarse a su control, para imponer más control social. Lo hacen en el plano de la información, de la población, de la economía, y en Venezuela lo que estamos viendo es algo realmente dantesco, porque para los ciudadanos el riesgo menor es el coronavirus. El coronavirus no se percibe como un riesgo inminente de muerte, pero el hambre sí. Y es un hambre provocada de manera intencional porque el régimen buscó someter a la sociedad venezolana en la miseria, en la violencia, obligar que más de 7 millones de venezolanos huyeran alrededor del mundo
para imponer un régimen de silencio, de violencia, de pobreza y de muerte. Ahora que hay un país en resistencia. En los últimos 4 o 5 semanas han habido más de 700 protestas en Venezuela a pesar de la más brutal represión. Y yo estoy convencida que con estas acciones internacionales aunadas a ese espíritu de lucha indeclinable, que es una variable que muchas veces no se incorpora en un conflicto de esta naturaleza y en la cual yo confío, pero con total convicción, estoy absolutamente segura que avanzaremos hacia un proceso de desalojo de la tiranía y tendremos la oportunidad única en nuestra historia, por primera vez, de presentarle al país y construir un sistema de desarrollo, un proyecto de oportunidades a largo plazo para Venezuela que no sea socialista, sino que se sustente en las libertades plenas, en el individuo, en su capacidad creadora y en instituciones inclusivas y democráticas. Y a eso vamos, así que gracias a ti, gracias a Tuto y gracias a Guillermo, que han sido de los grandes acompañantes y visionarios sobre la causa y la lucha por la libertad en Venezuela, y estoy convencida que juntos lo vamos a lograr. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Corina, muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar ahora al presidente Jorge Tuto Quiroga. Gracias, Gerardo. Buen día acá desde La Paz, Bolivia. Un abrazo a María Corina, mi heroína, a mi buen amigo Guillermo allá en Guayaquil, que ha sufrido tanto por el coronavirus. Mis comentarios iniciales serán sobre populismo, entre comillas, coronavirus, lo de Venezuela y un pie de página sobre la Corte de San José, para un tema que es importante para Bolivia, pero creo que para el hemisferio. Primero, sobre lo que se denomina populismo. Yo recuerdo hace tantos años en Madrid, creo que andaba Manuel Rosales por ahí en un foro que organizaste, Gerardo. Estaban Plinio Apuleyo, Enrique Kraus, Montaner, Mario Vargas Llosa, y se hablaba del populismo de Venezuela. Yo siempre discrepaba porque es un término demasiado benigno para captar la dimensión cruel, autoritaria y antidemocrática de esta clase de regímenes, y creo que el tiempo ha demostrado que se han acabado los adjetivos, que de la democracia abusiva al autoritario, ya claramente, como decía María Corina, esto es un conglomerado criminal caribeño lo que maneja Venezuela, y hablaremos de eso en un momento. Pero si vemos la evolución, yo tendría 4 grandes etapas para situarnos en dónde estamos en la lucha contra estos regímenes autoritarios. De la llegada de Chávez al 2003, digamos, nacimiento, formación, el petróleo todavía bajo, las ambiciones desquiciadas del difunto, todavía acotadas a los países andinos con el movimiento bolivariano, todavía en competencia con Simón Bolívar. 2004-2014 es el apogeo, sube el petróleo, llega la pareja en Argentina, los Kirchner, el PT en Brasil, y conforman el proyecto más poderoso de la historia contemporánea de América Latina. Le cambian el rótulo porque Bolívar no significaba mucho en Paraguay, ni Salvador, ni en Honduras, ni en México, ni en Brasil. Lo empaquetan como socialismo 21 y hoy está claro que son socios listos, delincuenciales, criminales y una cleptocracia delincuencial. Pero tienen su apogeo de poder, incluso con el control de la OEA, con 22 de 34 votos en la OEA. Ahí es cuando expulsan a María Corina de la OEA, cuando valientemente Willy Coches, gran amigo, le da el asiento. Estábamos con la gestión de Insulza, cuyo apellido se escribe con S y Z, pero cuya gestión fue con doble S, Insulza hasta la pared del frente. Pero del nacimiento a este apogeo, pasamos al retroceso del año 14 al 19, digamos. Empiezan a retroceder, llega Almagro en la OEA, llega Macri, sale la señora de Brasil, llega Marito Abdo en Paraguay, sale Correa de Ecuador, en fin, empiezan a retroceder y se concentran en los 4 enclaves, las 4 Cubas, digamos, Cuba, Nicaragua, Bolivia y Venezuela, y buscan tomar un poco de oxígeno. Hoy, ¿dónde estamos? Claramente una cuarta etapa donde han retomado cierta fuerza, porque si vemos el ciclo electoral significativo, no quiero entrar en el Caribe, el 2018 sí entró Duque en Colombia, gran mejora para la lucha por la libertad y la democracia comparado con Santos. Entró Bolsonaro desde el punto de vista de lucha por la democracia y libertad, también un aporte, hago abstracción de lo que pueda pensar un brasileño de lo que está haciendo hoy Bolsonaro, pero perdemos México. De todas maneras, en el tablero yo prefiero tener una Colombia y Brasil decididas y un México alejado, no sale mal esa permutación.
Y ya el 2019 en Uruguay cambiamos de la contemporización de Tabaré por efectos de un chantaje criminal por lo que hacía con Venezuela a la calle Pou. Sacamos a Evo Morales inesperadamente de Bolivia y estamos en ese proceso y avanzando, pero sí se consolida la llegada de los chavistas al gobierno en España, lo que nos complica. O sea que hoy donde estamos, mejor de lo que estábamos en el apogeo del 2004-2014 desde el punto de vista de democracia y libertad, no tan bien como estábamos hace un año y medio, porque claramente, y les digo, el caso de Bolivia es ilustrativo, las cancillerías de España, Argentina y México no son tan grotescas de salir a aplaudir a Maduro. Maduro apesta y a nadie lo defiende frontalmente. La forma que lo defienden es llamar a que se haga un diálogo, hablar con Guterres en Naciones Unidas, tratar de hacer campaña para sacar a Almagro de la OEA. Lo hacen más sutilmente porque el apoyo frontal a Maduro ya es insostenible, pero sí con Evo Morales les puedo decir que las hemos visto en acción de una forma abusiva. Cuando Evo Morales renuncia de acá, anulando el fraude, reconociendo que lo hizo, destituyendo a los vocales electorales, México le pone el jet inmediatamente como rata cobarde, porque todos estos son ratas cobardes, sale huyendo rápido y se va para México, y México, un país que sufre los embates del narcotráfico, cobija al señor que ha sido 33 años presidente de los cocaleros del Chapare, donde se hace la cocaína, que va a Brasil, que va a la Argentina y que va a México. Entonces, México acogiendo al narcotráfico, al fraude y al prorroguismo en un país donde no hay reelección, muestra que lo que prima es esta solidaridad de los socialistas 21. Cuando llega Bill Barr y le pone la amenaza al señor López Obrador, se enferma Morales y termina en Argentina. Y ahora sigue allá en Argentina protegido por Alberto Fernández. Cuando acá colaboradores criminales de Evo Morales, colaboradores criminales de Evo Morales se asilan en la Embajada de México, hemos visto que geos españoles enmascarados hacen un objetivo para tratar de rescatarlos de la Embajada de México. A ese grado de coordinación y sumisión tenemos a algo que debemos entender. Las cancillerías de España, de Argentina y México son las verdaderas cancillerías de los remanentes del socialismo 21. Segundo comentario rápido sobre el coronavirus. En fin, todos sabemos lo que está pasando. Empezó en China, llegó para Europa, nos tocó acá, estamos llegando a la parte más dura de la curva en mi criterio. Esto va a ser sísmico, es una mezcla del resfrío español, el Spanish flu de 1918 con la Gran Depresión combinada, y que nos va a golpear y que va a condicionar todo lo que hagamos durante mucho tiempo en todos los países. Algunos comentarios rápidos sobre esto. Me parece que es un error el decir de que autocracias fueron más eficientes que democracias o viceversa. Conversé largo en un webinar con el amigo Francis Fukuyama y dábamos ejemplos de autocracias que combatieron mejor esto, digamos autocracias o gobiernos autoritarios, China, Singapur, o Rusia, que se está aplazando en el combate contra el coronavirus. Lo mismo en democracias. Tenemos Alemania, Islandia, Corea del Sur, que combaten bien coronavirus, y tenemos, bueno, España, Italia y tantos otros casos. Se ha formado una suerte en América Latina. Si bajamos acá, hay un club ecléctico de negación del tema del coronavirus, que es un club que no hay forma de que se puedan congregar estos integrantes, que es Bolsonaro en Brasil, Ortega en Nicaragua y López Obrador en México, que minimizaron, que disminuyeron o que pretendieron que no había mayor daño, y que incluso fomentaron el que sigan las actividades de carnaval en Nicaragua, o lo que hacía López Obrador en México, o lo de Bolsonaro en Brasil. Pero claramente eso tendremos mucho tiempo, va a condicionar el mundo para adelante, la digitalización va a ser imparable, el trade-off o el balance que existió después del 2001 entre libertad y seguridad, ahora lo veremos entre libertad y sanidad. Se van a desarrollar estas aplicaciones para hacer el rastreo, que se llama. La única forma de parar el coronavirus es testear masivamente, rastrear a los contactos de los contagiados, y rastrear no solo humanamente, preguntando, Dios te salve Gerardo, pero si te llega a dar con quién estuviste, cuándo estuviste, sino verificar tu teléfono, cerca de cuál estuvo con Bluetooth. En fin, hay estas aplicaciones que se van a desarrollar, y ahí va a haber un debate en el que la FIL va a tener mucho que decir respecto a libertad versus sanidad, pero se está viendo
el uso de esas aplicaciones en el combate con el coronavirus. Solo para cerrar esto del coronavirus, cierro diciendo que yo veo con Guillermo, hablábamos el otro día, hay un website, Worldometers Info, bueno, hay de John Hopkins un montón, y mi preocupación en Sudamérica sobre mi país es que el nivel de testeo es muy, muy bajo. Si vemos países como Perú, Chile, están testeando 13,000, 12,000, Uruguay 8,000 personas por millón de habitantes, para comparar manzanas con manzanas, y en Bolivia lamentablemente andamos a la saga del coronavirus. Tercero, lo de Venezuela, rápido, tendremos más ocasión de hablar sobre esto. Creo que estamos en un momento determinante. Una pandemia como el coronavirus le viene como anillo al dedo a alguien como Maduro si es que dejamos o sacamos la cuestión venezolana del tapete. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, y esto pueden revisarlo, las pandemias, las crisis, las guerras le confieren temporalmente poderes excepcionales a los poderes ejecutivos. Si ustedes me hubieran dicho que yo de presidente hubiera tenido la posibilidad de confinar a los ciudadanos en su casa, que salgan una vez por semana de acuerdo al dígito del carnet y al resto al que sale, y tener a todos los medios sin ninguna publicidad excepto la estatal, en fin, todas las condiciones son ideales para empoderar ejecutivos. Claramente la señora Merkel, Islandia, otros, Italia, son poderes temporales que serán devueltos, pero claramente no será así con Víctor Orbán en Hungría y varios otros gobiernos, que creo que ese es algo que debemos tener enorme cuidado. La FIL se ha pronunciado sobre esto, que los poderes temporales extraordinarios que se le confieren al Ejecutivo en tiempos de guerra o de pandemia tienen que ser, como dicen los gringos, crawl back, y que en América Latina va a haber la tentación de mantener muchos de estos poderes. Y reitero que Maduro era autoritario con pandemia o sin pandemia, pero ahora tienes justificación y distracción porque el mundo anda concentrado en los temas que están pasando en otros países. Pero sobre Venezuela, entendiendo que es un caso realmente el más triste de la historia de América Latina, aquí podemos parafrasear a Churchill. En esta encerrona he leído un libro bueno de Eric Larson, El esplendor y la vileza, sobre cómo el pueblo inglés resiste el bombardeo de los alemanes. Y Churchill decía, pues nunca tan pocos han hecho tanto por tanta gente. En el caso de Maduro se le aplica al revés. Nunca tan pocos han robado tanto, destrozado tanto para beneficiar a tan pocos y destruir tan profundamente a un país. Es inédito lo que se ha hecho allá. Y que me temo, y quiero decir una frase, no quiero pecar de rimbombante ni histriónico, pero si el coronavirus va a durar bastante tiempo. Y si Maduro sobrevive al coronavirus, se muere Venezuela. Se acaba Venezuela como la conocimos. No se puede tomar el natural paréntesis e interregno que provoca el coronavirus, donde cada uno debe preocuparse de su propia situación, para descuidar lo de Venezuela. Porque si Maduro sobrevive el coronavirus, ya será Venezuela, se acaba, será Somalia, será Mad Max, será gente peleando con machetes, destrozando. Haré algún comentario más sobre lo que decía después en las preguntas María Corina, que creo que es clave entender. Esto no es un gobierno autoritario, antidemocrático, izquierdista, socialista. No, es un conglomerado criminal, corrupto, delincuencial, y como tal hay que tratarlo y expandiremos en eso. Mi última anotación, para no tomar mucho tiempo, Corte de San José. Los tiranos usan una receta. Los tiranos siempre terminan violando su propia constitución, como lo sabes tú bien, Gerardo. Chávez terminó violando su constitución. Ortega violó su constitución para quedarse en el poder mediante fallo judicial, argumentando que el derecho a la reelección perpetua presidencial era un derecho humano. Ser tirano era un derecho humano protegido por la sacrosanta Convención Interamericana de Derechos Humanos, que dice que todos tenemos el derecho a elegir y ser elegidos. Si recordamos, Leopoldo López consiguió un fallo de la Corte Interamericana para poder postular una vez. Nunca se lo reconocieron, pues ellos usaron eso, incluso usaron como jurisprudencia en el caso de Bolivia, lo de Leopoldo López, para pretender que en Bolivia, a pesar de que la Constitución daba 2 mandatos, con treta judicial buscaron un tercero, se hizo un referéndum para ampliar, le ganamos, Bolivia votó que no se podía ampliar mandatos, y a pesar de ello recurrieron al truco de Ortega de pretender que la Convención Americana, diseñada para proteger a los ciudadanos de los tiranos, servía para que el tirano desconozca un referéndum, viole la Constitución en contra de la voluntad de los ciudadanos. Hasta el 18 de mayo se admite argumentos escritos y después vendrá un fallo. Me parece que es determinante para la democracia.
para que nunca más un Ortega, un Morales o a Correa, Guillermo, también alguna vez lo escuché decir, que el artículo 23, más allá de cómo voten ustedes en el referéndum, el artículo 23 de la Convención Americana le permitía volver a votar. ¿Por qué es clave esto? Porque hay que entender que los gobiernos autoritarios cooptan las instituciones, someten a la prensa libre, criminalizan a la oposición y se prorrogan en el poder en contra de la Constitución. Y tener la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que el derecho a elegir no significa el derecho a ser reelegido de por vida, me parece que es un aporte importante para los valores que compartimos. Eso inicialmente, Gerardo, y después atento a cualquier pregunta o comentario. Gracias. Gracias, querido Tuto. Le vamos a dar la palabra ahora a Guillermo Lasso. Muchas gracias a todos ustedes, queridos amigos, por estar aquí presentes esta mañana, de manera especial a Gerardo Bongiovanni. Un saludo muy cariñoso para María Corina Machado, y también para este gran amigo Tuto Quiroga. Yo voy a contar un poco la película del Ecuador, pero también quiero plantear algunos cuestionamientos, no a los adversarios del socialismo del siglo XXI, sino cuestionamientos a nuestra propia gente, los que están supuestamente de nuestro lado y cuando tienen la oportunidad de actuar, pues no lo hacen. En Ecuador, poco más, poco menos, Correa aplicó un modelo totalitario, un manejo de la economía estatista, muy parecido y muy similar al de Venezuela. Acá también se aplicaron políticas sociales para tener controlado al pueblo y dependiente del Estado. ¿Qué pasó con Correa? Planteó la reelección indefinida y salimos a las calles, nosotros salimos a las calles. Y fuimos a enfrentarlo en cada ciudad del Ecuador donde iban a promover sus supuestas enmiendas constitucionales para poder aplicar la reelección indefinida. Fuimos agredidos físicamente, fuimos impedidos de expresar nuestro punto de vista, nuestras opiniones, y bueno, pero al final del día Correa se salió con las suyas en diciembre del 2015. En el 16 ya comenzaba la campaña electoral del 17 y convertimos como una propuesta de campaña nuestra el que llamaríamos a una consulta popular para que sea el pueblo ecuatoriano el que reverse esas reformas inconstitucionales que había aplicado Correa y su mayoría en Asamblea Nacional. Bueno, llega el 2 de abril del 2017, segunda vuelta electoral. Y en Ecuador hubo un fraude, señores, hubo un fraude. A las 5:30 de la tarde nosotros éramos los ganadores y así lo reflejaban los números del Consejo Nacional Electoral. Luego vino el típico apagón que duró por más de hora y media y como arte de magia ya habían escrutado en el apagón el 100% de los votos y el ganador era en ese instante el señor Moreno. Apelamos a esa situación. Pero vean ustedes, miren ustedes lo que son las cosas. Las urnas electorales se cerraron a las 5 de la tarde del día domingo. Yo volé a Quito a primera hora de la mañana del día lunes para reunirme con la comisión de veedores de la OEA, presidida por el expresidente Fernández de República Dominicana. Y a las 12 del día, es decir, apenas, digamos, 19 o 18 horas después de haber sido cerradas las urnas, apenas a las 18 horas me entero por mi celular que el presidente Mauricio Macri reconocía al gobierno de Lenín Moreno cuando todavía ni siquiera el Consejo Nacional Electoral del Ecuador lo había reconocido. Le tomó al Consejo Nacional Electoral del Ecuador 20 días después de resolver todas las apelaciones, reconsideraciones y los reclamos que se hicieron en las calles del Ecuador. Pero el presidente Macri fue el primero en reconocer al gobierno de Lenín Moreno. Y así también fue la OEA, con el actual secretario general, quien ha luchado, y hay que reconocerlo, para restablecer los equilibrios democráticos en Venezuela. Él también lo reconoció, sin ni siquiera haber escuchado nuestros reclamos, porque muy atento el expresidente Fernández me escucha
y antes de que él hable ya tenía el tuit oficial de la OEA reconociendo al señor Moreno. Por lo tanto, yo me pregunto, en los momentos críticos, ¿qué hacen aquellos que supuestamente deberían de defender los principios democráticos y de libertad que nosotros representamos? ¿Y qué pasó después? Después de eso, el gobierno de Moreno no le quedó más que por la presión social que habíamos creado nosotros, llamar a una consulta popular. Y en esa consulta popular el 80% de los ecuatorianos votó a favor de eliminar la reelección indefinida en el Ecuador. Era una propuesta de nuestra campaña que nuestro adversario que no quiso debatir, no le quedó más que por presión social llevar a cabo esa consulta popular y se elimina la reelección indefinida. Y luego adopta otra agenda sorpresivamente para bien del Ecuador y de América Latina. Yo lo tengo que reconocer, pero hay un giro de 180 grados en la política internacional que comienza por desconocer el gobierno de Maduro y que comienza por renunciar a la UNASUR y pasa por desalojar de la Embajada del Ecuador en Londres a ese incómodo personaje al que le dio asilo por tantos años Correa. Y en buena hora por el Ecuador, en buena hora por la región. Pero la preocupación que yo tengo, y se las traslado, es que esas cosas se hicieron más por conveniencia que por convicción. Y cuando las cosas se hacen por conveniencia, se hacen bien. Por convicción, perdón, se hacen bien. Cuando se hacen por conveniencia, no se hacen bien. Y lo que han hecho mal aquí es que el gobierno de Moreno no es sino un vagón de esta locomotora del gobierno de Correa, con las mismas características, un mal manejo económico, donde prevalece la inversión estatal, déficits fiscales, endeudamiento público, corrupción. Y ya vemos la corrupción correísta. Por eso, en este periodo se acaba de sentenciar a Correa a 8 años de prisión y 25 años de inhabilidad política. Y estamos en el proceso jurídico de que una corte de última instancia confirme el fallo de esta sentencia, lo cual dejaría al señor Correa fuera de jugada en el escenario político del Ecuador. Pero es lamentable nuevamente que fuerzas supuestamente defensoras de la democracia y la libertad, a pesar de aquel fallo, reconocen que Correa está vivo, que Correa es vencible, pero que está vivo y que tiene un espacio político, cuando ya los jueces han dicho que hasta luego, bye bye, por 25 años. Pero acá muchas fuerzas políticas, entre comillas, defensoras de la democracia y la libertad, le dan un reconocimiento político a Correa. Ahora llega el coronavirus y nos agarra, en el caso de Ecuador, un país muy mal parado, con un déficit del 4% que se va a elevar post-coronavirus a no menos del 10%, con un crecimiento económico negativo de 0,5%, muy probablemente la caída del Producto Interno Bruto llegará al 10% del PIB. Y luego, bueno, indicadores de desempleo pavorosos en el Ecuador, donde 6 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo formal de aquellos que forman parte de la población económicamente activa. Se va a destruir empleo, se está destruyendo empleo y se va a destruir más empleos después del coronavirus. Y tendremos probablemente un diagnóstico de que 7 de cada 10 ecuatorianos no tengan un empleo formal. Y estoy hablando de cosas que probablemente con matices, con números distintos, serán características similares en muchos países. Y ahí yo quiero levantar la voz, pedirle a ustedes que levantemos juntos la voz a todos aquellos que supuestamente deben defender la democracia y la libertad, los principios occidentales. Yo les quiero decir, ¿dónde están? ¿Dónde están los amigos grandes? ¿Dónde están los líderes de los multilaterales que en este instante ya deberían de actuar con mecanismos urgentes y emergentes para todos los países de América Latina? ¿A efectos de qué? De evitar la tentación de que llegue China, ofrezca las soluciones y finalmente terminemos entregados a la China en América Latina.
Yo reclamo el liderazgo del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del BID, de la Corporación Andina de Fomento, también del gobierno de los Estados Unidos, también de la Unión Europea, porque finalmente entiendo muy bien, cada uno tiene sus problemas, pero no podemos aquí aplicar la política del sálvese quien pueda, porque solos no nos vamos a poder salvar. Necesitamos actuar todos juntos y todos unidos para elevar la voz, como la elevamos para defender la democracia de Venezuela. Ahora tenemos que elevar la voz para el rescate de América Latina e impedir la tentación de que terminemos en los brazos de gobiernos autoritarios que ofrecen dinero y soluciones para estas urgencias y estas emergencias. Yo no quiero extenderme, queridos amigos, contestaré cualquier pregunta. En lo personal, en materia del coronavirus, he iniciado un fideicomiso, Salvar Vidas, un fideicomiso que pretende apoyar al sistema de salud del Ecuador, con grandes donaciones que hemos conseguido y con adquisiciones en estas condiciones de escasez en el mundo, hemos logrado encontrar respiradores, medicamentos. Pero fíjense en los absurdos. Hemos tenido que demorarnos en recibir los medicamentos porque de la India a Ecuador no podíamos pasar por Miami. Si lo hacíamos por Miami, los Estados Unidos hubiesen incautado esos medicamentos. Ese es el mundo que vivimos en este instante. Igualmente con respiradores, con muchos esfuerzos hemos tenido que lograr la importación de respiradores para evitar que sean incautados por las grandes potencias del mundo que al final a estos pequeños amigos que dicen querer nos dejan solos en circunstancias difíciles. Y yo sí quiero levantar la voz. Tenemos que todo este grupo de aquí, que creemos en la democracia, creemos en la libertad, que luchamos por la democracia, que luchamos por la libertad, alzar la voz, ya no solo al frente, a los adversarios, a los que amenazan la democracia y la libertad, sino darnos la media vuelta y con el altavoz decirle a los que supuestamente nos ayudan que actúen en los momentos claves, en que no desaparezcan como desaparecen, para luego venir con argumentaciones donde al final del día, si un país como el Ecuador recibe ayuda de China y esa ayuda de China ayuda a luchar contra la pobreza, dígame una cosa, ¿qué es ético? ¿Qué es ético? Desde mi punto de vista, defender la democracia, defender la libertad y sacar adelante al pueblo ecuatoriano sobre la base de su propio esfuerzo, administrando bien el Estado ecuatoriano. Pero es inevitable las tentaciones que recibiremos de la China o de países como la China que cultivan principios y valores totalmente distintos a los que nosotros conocemos como los del mundo occidental. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a los tres. Tenemos unos minutos ahora para intercambiar algunas preguntas y comentarios. Recibí algunos por chat. Quiero empezar yo mismo pidiéndole opinión sobre dos temas, ¿no? El primero, mencionaron los tres de una manera o de la otra que estamos mejor en algunas cosas en América Latina, mirando la foto de hace 15 años, estamos mejor en Ecuador, estamos mejor en Uruguay, estamos mejor en Colombia, estamos mejor, y ojalá que se consolide esto en Bolivia, estamos mejor, lo digo entre signos de interrogación, en Brasil no que se sabe bien cómo estamos, ¿no? Pero pareciera que, bueno, al menos hay un ministro como Guedes que está haciendo un programa económico muy liberal, muy bueno a mi criterio, y estamos peor, bueno, estamos peor que con Macri, no sé, respecto a Cristina Kirchner, que ahora manda también, ¿no? Pero estamos peor en Argentina, estamos peor en México, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y alguien introdujo el elemento no menor de España. España, que es muy importante para América Latina, aquí hay conectados algunos españoles muy queridos, empresarios que nos ayudan en la FIL también. Lo de España no es menor, y España de aquellos tiempos de Felipe y de Aznar, en donde tenía un liderazgo muy comprometido con la democracia y con la libertad económica en América Latina, ha pasado a esto. Entonces yo quería volver sobre este tema, preguntarles, a ver si nos animamos brevemente a hacer un balance de cómo estamos en América Latina. ¿Mejor o peor que en los tiempos del auge
del Foro de San Pablo y todo esto, que quizás es un poco general la pregunta. Y segundo, concretamente respecto al rol de España. Empezamos con Corina, si les parece. Seguro. Bueno, yo creo que el tema de España es gravísimo. Creo que ha tenido un rol desde hace muchísimo tiempo que recién ahora sale a flote. Yo creo que a los españoles les pasó un poco como nos pasó a los venezolanos con relación al tema de Cuba, es decir, eso jamás nos va a pasar a nosotros. Eso es Cuba porque es una isla, porque nosotros somos una nación con tradición democrática, con instituciones, con recursos. Eso no nos va a ocurrir a los venezolanos. Y miren lo que es el panorama de Venezuela. Yo creo que a España eso le ha ocurrido y yo veo una amenaza enorme para España, producto de la infiltración de estas redes y de la cantidad de dinero que allí se ha manejado. Solo ahora empieza a descubrirse, producto del cambio político en Bolivia, el financiamiento que de ahí provenía. También Ecuador ha dado a conocer parte de esta información. Imagínense cuando logremos sacar a estos criminales de Venezuela lo que va a salir a flote. Para nosotros es un problema, porque obviamente España ha sido un referente, digamos, en la política de la Unión Europea hacia América Latina, y cuando tú tienes un gobierno que claramente es cómplice o silente, en el mejor de los casos, o indiferente, a los atropellos que están ocurriendo en nuestro país, eso ha tendido a neutralizar otras iniciativas de otros miembros de la Unión Europea. Eso está comenzando a cambiar. Pero allí hay una fuerza latente, les digo, y es tremendamente peligrosa, muy bien fondeada, de aquellos que buscan apaciguar la lucha que se está dando en nuestro país, porque además aquí hay un tema, claro que hay que decirlo, nosotros no estamos enfrentando solo chavismo, nosotros estamos enfrentando un status quo, donde hay gente que no se viste de rojo, pero que ha hecho muchísima plata, en todos los sectores. El sector económico, los medios de comunicación, desde luego las Fuerzas Armadas, la academia, las universidades y la política de oposición. El error que produce un cambio político es a que se acabe la impunidad y toda la verdad salga a flote. Yo, para terminar, creo que América Latina está, digamos, como región, estamos mucho más conscientes de lo que enfrentamos, y eso es un punto fundamental de partida. Ahora, creo que falta mucho, en los términos que decía Guillermo, de terminar de entender que cada país no va a poder resolver solo lo que es una operación continental que busca destruir las democracias liberales de Occidente y que tiene por detrás actores muy poderosos, como decía, state y not state. Así que o empezamos a actuar juntos y estamos a tiempo de revertir procesos como el que se está viendo en Brasil o en Colombia, o en los próximos meses podemos ver una situación, un deterioro mayor que el que ha habido en los últimos 12 meses. Yo tiendo a ser optimista. Yo creo que hay conciencia y veo a países como, por ejemplo, los Estados Unidos, asumiendo una responsabilidad que hasta hace unos años no existía. Así que ese es mi balance. Gracias, Corina. Escuchamos a Tuto Quiroga ahora. Gracias Gerardo. A ver, económicamente está claro de que todos vamos a estar peor, porque 2004-2014 fue la década de oro, que tristemente los estados estaban administrados por varios socialistas 21 y conocemos la receta: despilfarro, malversación, malgasto. En mi país trabajamos durante muchos años para hacer realidad un sueño, hacer de Bolivia el corazón gasífero de Sudamérica, y lo hicimos. Construimos gasoducto al Brasil, reactivamos el de Argentina, desarrollamos y certificamos reservas de gas, hicimos leyes para subir las regalías y los impuestos, y a todo esto sistemáticamente Evo Morales y su comparsa se oponían y tuvieron la suerte de llegar al gobierno, donde abriendo 2 válvulas de gas, llegaron a exportar 23% del PIB, con todo lo que antes denostaban. Recibieron la friolera en mi pequeño país de $50.000 millones de ingreso gasífero proveniente de Brasil y la Argentina, que lo despilfarraron, malversaron y destruyeron. Ahora vamos a tener tiempos económicos duros en la región, no cabe duda, pero creo que el tenor de la pregunta de Gerardo era si estamos mejor o peor en el alineamiento geopolítico regional vis-a-vis la lucha por la libertad y democracia. Y claramente llegó un momento donde estamos mejor que antes, que el 2013, 2014, claro que sí. Podíamos haber estado mejor
si no se tuviera hoy lo que mencioné, las cancillerías de 3 países que no son menores, Argentina, México y España, trabajando activamente en defender el socialismo 21. Dicho eso, así como el coronavirus nos va a afectar a todos, a mí me parece que los efectos económicos y la situación que van a pasar México y Argentina van a ser más duras que para el resto de nosotros. México, el viejo adagio de que cuando a los gringos se resfrían, nos viene neumonía, pues ahora se va a ver qué pasa cuando a los gringos les viene coronavirus. Pues a los mexicanos les va a golpear muy duro lo del coronavirus, la caída del petróleo, la caída de las remesas, la salida de flujos de capital de mercados emergentes y todas las dificultades que van a tener. El señor López Obrador parece que no es alérgico al coronavirus, pero sí es alérgico a hacer programas de inyección fiscal. Veo que va a tener situación muy compleja y dura el señor López Obrador, y en Argentina habrá que ver, no sé qué pasa este viernes, no van a pagar, reacción de los acreedores, y lo que decía Guillermo es muy importante, todos vamos a requerir programas de cooperación internacional, multilateral, Fondo Monetario, Banco Mundial, BID. Correa, Evo Morales hacían creer que esos eran el demonio, no. El dentista no es el demonio, si no lo necesito, ¿para qué voy a ir? Pero cuando tengo dolor de muelas, tengo que ir, y todos vamos a requerir cooperación multilateral. Y el caso de Argentina va a ser sui generis, que va a requerir cooperación multilateral en un momento del colapso de su endeudamiento. Pero concluyo con lo que decía Guillermo sobre el papel de España. Mire, fue triste ver, estuvimos allá apoyando a Pablo Casado en alguna de las elecciones recientemente, y es triste ver que se cumplió el sueño de Chávez, de que estos muchachos españoles que él pagó, financió, que los trajo a América Latina a redactar constituciones, ahora están en el poder allá en España. A mí me sorprendía cuando hablaba con amigos hace muchos años cómo se permitía que docentes universitarios reciban fortunas para venirnos a redactar constituciones. Era colonialismo constitucional lo que se hizo. Y este equipo del CEPS, de la Universidad de Valencia, que después fundan Podemos, llegaron por acá. Íñigo Errejón estuvo acá 1 año y medio. Yo me burlaba porque pedía que a la última versión de la Constitución Plurinacional Indigenista de Evo Morales, pues coño, vale que le saquen las F, porque la estaba redactando Íñigo Errejón. No me creen, entren en Google y vean su tesis doctoral en UC Berkeley, que es la insurrección constitucional en Bolivia. Y Guillermo sabe muy bien que por allá estaba Pablo Iglesias y varios otros dando vueltas, que en Venezuela estaba Monedero, que le hizo honor a su apellido, este español Monedero, que compró 450,000 monedas de €1 para hacer un sistema de armonización cambiaria entre Venezuela, que tenía varios tipos de cambio, Ecuador, que estaba dolarizado, y Bolivia, donde teníamos el flotante del crawling peg. Imagínense, a un filósofo le pagaron 450,000 euros para que haga eso. Estaban robando. La señora Vescanza era de Podemos, la encargada de Nicaragua. Muchos de ellos están en el Congreso, se separó Íñigo de Iglesias y demás, pero están en el gobierno. Iglesias está en la Comisión Nacional de Inteligencia y su misión es, más allá de lo que hacen internamente, proteger a sus amigotes del socialismo 21. Y si me preguntan, lo triste del PSOE ahora es que se parece mucho más, para desgracia de América Latina, al PSOE de Zapatero que al PSOE de Felipe González, y es eso lo que vamos a ver y sufrir las consecuencias. Aprovechando, Guillermo, muestro una cosa más, no sé si va a leer para ilustrar. Termino con esto. En Venezuela, lo que decía María Corina, nuestra heroína aquí, Venezuela es un conglomerado criminal con socios paraestatales y estatales que están expoliando y criminalizando Venezuela. La lista va creciendo. Yo antes decía Venezuela está ocupada por un chef. No es Gastón Acurio, el peruano, haciendo ceviche. El chef era Cuba, Hezbollah, ELN y FARC. Aquí está, no sé si se lee. ¿Se lee o está al revés? Dime, Gerardo. ¿Se lee o sale al revés el chef? Sí, se ve. Se lee, muy bien. Cuba, Hezbollah, ELN y FARC. Pero conforme pasa el tiempo, Hezbollah no alcanza. Y ojo, en Venezuela es el único lugar, esto no pasa en Yemen, no pasa ni en Siria, donde Irán se cansó de que solo actúe Hezbollah, que es su proxy, y están actuando ahora directamente. Pregúntenle a María Corina cuántos vuelos están llegando de Irán. O sea que la ocupación ahora es de Richev, ya los rusos activamente, Irán ya no solamente con proxies, Cuba hace años, Hezbollah, ELN y FARC. Estos señores, ¿a qué se dedican? A expoliar
el petróleo que se va a Cuba a cambio de militares que torturen, el oro y los minerales que se van a Turquía para que se hagan ricos estos delincuentes, el narcotráfico que sale de Colombia pasa para Centroamérica y lo manejan los militares, y el contrabando de gasolina, cuyo valor nominal es cero, se compran decenas de millones de litros por $1. Entonces, ¿quién es dueño de la gasolina? El que tiene fusiles, que agarra las cisternas y que las maneja de contrabando a la frontera con Colombia, ideal para hacer narcotráfico, mucha coca en Colombia, precursores baratos y regalados de Venezuela. Entonces, es un conglomerado criminal. Venezuela hoy está ocupada por rusos, por iraníes, por cubanos, por Hezbollah, por ELN y por FARC. Y por eso no va a alcanzar todas las buenas declaraciones diplomáticas. Yo era muy optimista de cuando se invocó el TIAR, y para mí, para ser muy claro, concluyo con esto, el TIAR, que es una suerte de, tiene cláusulas de lo que era la OTAN, todos para uno, uno para todos, hay que entenderlo como qué pasaría si un grupo terrorista se apodera del norte de Chile, empieza a vender el cobre, empieza a sacar cocaína de Bolivia. Sebastián Piñera tendría el derecho de decir, señores, ayuden a interceptar esos barcos y hagan un cerco criminal aire, mar y tierra. Venezuela necesita un cerco criminal contra este conglomerado ocupado por rusos, iraníes, cubanos, Hezbollah, ELN y FARC, para detener la expoliación de sacar petróleo del pueblo venezolano a Cuba a cambio de que lo torturen, un programa de masoquismo, o de sacar oro, o de contrabandear gasolina, o de hacer vuelos de narcotráfico. En otras partes, cuando hay vuelos de narcotráfico, uno hace no-fly zones. Se han hecho no-fly zones en Perú, se ha hecho no-fly zones en Irak muchas veces. Y si algo hay que pedirle a la comunidad internacional es invocar el TIAR para hacer un no-fly zone, no smuggling zone, no shipping zone de este conglomerado criminal que está viviendo de explotar petróleo, oro, narcotráfico y gasolina en Venezuela. Gracias, Tuto. Escuchamos a Guillermo Lasso ahora. Seré muy corto, seré muy breve y seré muy radical. Aquellos que creemos en la democracia, que creemos en los principios de libertad, no podemos considerar paños tibios. Mientras Venezuela esté como está, América Latina seguirá muy mal. Por lo tanto, aunque en Ecuador, Dios mediante, en febrero próximo ganemos las elecciones, no sentiremos un oasis de libertad mientras Venezuela vive lo que vive. La influencia de Venezuela es importante a través de la migración. Bienvenidos a todos los hermanos venezolanos, pero sin duda alguna aquí en Ecuador no hay empleo ni para los ecuatorianos. Por lo tanto, la situación de Venezuela convierte el panorama de América Latina en un panorama turbio, duro y difícil. Y por eso creo que todos los países, así como comenzaron en el año 2019, esta gran coalición, el presidente Duque, el presidente Piñera, que tuvo sus consecuencias en octubre del mismo año, porque a mí no me digan que no hubo intervención de Venezuela, de Cuba y de Rusia, en las revueltas de Ecuador, en las de Chile y en otros países. Yo creo que mientras Venezuela vive lo que vive, América Latina estará mal. Tenemos que ser radicales y tenemos que defender la democracia y la libertad en Venezuela. Por otro lado, lo de España, yo quiero simplemente poner una nota, pequeña gota de optimismo por las encuestas que estoy viendo ahora en España. Y en Madrid, concretamente, pienso que la tortilla se va a virar muy pronto, y pienso que España será gobernada con la sensatez del Partido Popular, de Pablo Casado, y así espero que suceda. Y esas son las señales que nos dicen en este momento las encuestas de España. Así que yo veo una duración muy corta a esta alianza socialista comunista de Sánchez con Iglesias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. A propósito, les quiero decir que pronto vamos a tener una conferencia como esta con Pablo Casado y otra con nuestra querida Cayetana Álvarez de Toledo, que es miembro de la FIL. Nos quedamos sin tiempo, hay muchos temas para hablar, me hubiera encantado, pero quedará para la próxima, aunque se insinuó hablar del rol de China y de Rusia en América Latina, un rol creciente y, por cierto, bastante peligroso, un rol desestabilizador, demostrado, yo diría.
Pero bueno, se nos ha agotado el tiempo y parte del misterio de estas teleconferencias es la puntualidad, ¿no? Y cumplir el tiempo pactado. Yo les quiero agradecer mucho en nombre de Fundación Libertad, de la FIL, de todos los que nos hemos reunido a escucharlos, por esta participación, por habernos dado sus reflexiones, pero sobre todo por la lucha extraordinaria, impresionante, admirable, conmovedora, que llevan adelante cada uno de ustedes. Tuto en Bolivia, desde hace tantos años que estamos en contacto, y él fue uno de los primeros en advertir, creo que antes que nadie, lo que significaba el chavismo para América Latina. Guillermo, lo mismo, todo el esfuerzo que da. Vos podrías estar tranquilamente haciendo otra cosa en alguna isla, viviendo todo lo que cosechaste tan merecida y esforzadamente en tu vida, y estás ahí recorriendo cada barrio, cada pueblito de tu país. Y María Corina, bueno, todos sabemos lo que nos inspira, su extraordinaria valentía. Así que un abrazo muy grande a los tres, felicitaciones. Sí, le damos un aplauso virtual, si les parece. Bien, gracias, muchas gracias, Gerardo. Excelente. Un abrazo, María Corina, fuerza Guillermo, gracias, Gerardo. Un abrazo, gracias, Gerardo. Gracias, Tuto, gracias, María Corina. Muchas gracias, Guillermo. Chao, Gerardo. Chao, Tuto. Gracias a todos.